Eduardo, la presentación es toda tuya. Bienvenido y muchas gracias. Gracias, gracias Miguel. Voy a compartir la presentación para todos. Adelante. Gracias Miguel. Bien, el tema del hidrógeno en particular, en manera general, es un tema bastante actual. Lo hemos venido estudiando y analizando para ver realmente cuál sería la potencialidad del sector de energía en Bolivia para su utilización. Pero tenemos que empezar hablando de cómo ha sido la transición energética en el sector eléctrico boliviano y qué se espera en el futuro. Primero, esta relación de cómo era la composición de la generación el año 2009 en Bolivia muestra claramente que la presencia de las energías renovables no superaba el 1.1% con proyectos como el de Guavirá Energía. El año 2014 empieza a aparecer las primeras energías como la primera central eólica. Luego, el año 2019, si comparamos la materia energética, tenemos la presencia importante de energía solar, de energía eólica y generación con biomasa. Entonces, esta evolución que ha sufrido el sistema eléctrico boliviano, este proceso de transición energética o descarbonización, muestra claramente, primero, que las hidroeléctricas vuelven a tomar un elemento importante, las termoeléctricas caen y, obviamente, las energías alternativas y renovables empiezan a tomar un papel relevante en el sector eléctrico y en la provisión de electricidad a la población y a la industria en Bolivia. Esto, por supuesto, tiene un efecto en el factor de emisión de gases de efecto invernadero, en las toneladas de CO2 por megavatio hora, como ustedes pueden ver acá, considerando los proyectos que tiene previsto ENDE en el Plan de Desarrollo Económico y Social 2016-2020, obviamente tenemos una caída y lo cual es beneficioso indiscutiblemente, en cuánto CO2 emiten la generación de energía eléctrica en Bolivia con respecto a los años anteriores. Si miramos, estamos en este momento mucho mejor que el año 2010 y si consideramos el plan al 2025 que tiene ENDE, obviamente este factor de emisión caería mucho más. Hoy estamos hablando de un factor de emisión calculado por el método del promedio simple del orden de 0,25. Podemos calcular de otra manera, pero indiscutiblemente estamos con un factor de emisión más bajo. Bolivia lo que no puede hacer es retroceder en este avance en el proceso de descarbonización. Si yo quiero medir la descarbonización, tengo que medir la cantidad de toneladas de CO2 que emite cada megavatio hora que es consumido por la población y la industria, o que es inyectado al sistema interconectado del país. El hidrógeno en Bolivia, o sea, el hidrógeno, ¿hay productores de hidrógeno en Bolivia? Sí. Por ejemplo, las refinerías Gualberto Villarroel producen hidrógeno, la refinería Guillermo Elder produce hidrógeno, lo utiliza como combustible, la industria de fertilizantes en Bolivia produce hidrógeno, hay centrales eléctricas de ENDE que producen hidrógeno, como su uso actual, el uso actual de esto, básicamente, combustible en refinerías, refrigerante en generadores y su uso en la industria de fertilizantes. ¿No? Esto es lo que está pasando hoy. ¿Qué va a pasar mañana? Esa es la pregunta que nos hacen ahora. El uso futuro del hidrógeno indiscutiblemente es el combustible para generación eléctrica y el combustible para vehículos. Son los dos grandes usos. ¿Por qué? Porque estos dos sectores representan entre un 60-70% de las emisiones de gases de efecto invernadero en el planeta. Entonces es un tema muy importante el uso de un combustible diferente en un combustible como el hidrógeno, en particular si logramos que sea un hidrógeno bajo en emisiones de gases de efecto invernadero. Pero vale la pena
establecer también de qué estamos hablando en términos de reducción de emisiones y de emisiones de gases de efecto invernadero. La academia a nivel internacional ha clasificado, los hidrógenos en hidrógeno gris, hidrógeno azul e hidrógeno verde. ¿Sobre qué base está hecho esto? El hidrógeno gris es producido con recursos fósiles, como gas natural, carbón, lignito, que libera CO2 a la atmósfera. ¿Qué sucede? Estamos hablando de que libera su proceso de producción 91 gramos por megajulio de hidrógeno. El hidrógeno azul, que es producido por fuentes no renovables y que emite menos de 36.4 gramos de CO2 por megajulio. El hidrógeno verde tiene la misma característica, la única diferencia es que viene de una fuente renovable. ¿Ya? O sea, no quiere decir que nosotros no podamos producir hidrógeno azul, no quiere decir que porque lo importante del proceso de descarbonización es la cantidad de gramos de CO2 por cada unidad de energía que emitimos al medio ambiente. Lo ideal es utilizar fuentes renovables, que es un poco donde todos estamos apuntando. Pero el objetivo central son las emisiones de gases de efecto invernadero que suceden cuando uno está trabajando el tema del proceso de suministro de energía a la población en su conjunto. En Bolivia ha cambiado, como mostrábamos, por eso arrancábamos mostrando el proceso de transición energética en Bolivia. Bolivia y he utilizado lo he puesto como fuente a Siemens Energy, que lo presentó en un webinar de Colombia en agosto de 2020, muestra claramente que las turbinas de gas de Siemens, que son una buena parte del parque generador termoeléctrico en Bolivia, ya tienen capacidad actual de consumir hidrógeno. Bolivia tiene dos tipos de turbinas Siemens, las turbinas SGT-800, que tienen capacidad de utilizar hasta 50% de hidrógeno, y turbinas CGC-700. Si son las de última tecnología, tendrían capacidad de 55% de hidrógeno en el combustible que se utiliza en este momento. O sea, el parque generador termoeléctrico, el parque generador moderno que tiene Bolivia, obviamente tiene la capacidad de consumir hidrógeno. ¿Ya? O sea, que en este momento consume gas natural por distintos motivos, pero no quiere decir que no exista un potencial mercado para el hidrógeno en Bolivia. Esto con respecto al tema de la generación. Acá mostramos que Bolivia tiene un parque generador termoeléctrico, o sea, tiene una potencia instalada de 1.600 megavatios, con un parque termoeléctrico relativamente moderno. Y lo tenemos por acá. Veamos. Tenemos 3 centrales de ciclo combinado como país, 1.439 megavatios instalados, con un rendimiento térmico que bordea los 6.7 millones de BTU por cada megavatio hora. Es un parque razonablemente eficiente con respecto a turbinas de ciclo simple. Tenemos también, el país también cuenta con turbinas de gas de ciclo simple, del tipo SG700 y SGT800, con rendimientos térmicos que están alrededor de 10 millones de BTU por megavatio hora. Este es el mercado potencial para el hidrógeno en Bolivia, porque en este momento, y los colegas de ENDE lo conocen, los colegas del viceministerio, y también es bueno que los otros asistentes sepan que en este momento este parque termoeléctrico es el que provee el orden de 50-60% de la generación en Bolivia, con estos rendimientos térmicos. Esto ha permitido evitar el consumo de gas natural en este momento, el orden del 30%, 30-40%, pero si incorporamos la capacidad que tiene este parque termoeléctrico moderno de consumir hidrógeno, esto va a evitar el consumo de gas natural también en estos volúmenes. Por eso decimos que primero está el mercado, ya vamos a analizar el tema de la producción y los precios,
y ver si realmente tenemos potencial para esto, ¿no? Tenemos un parque termoeléctrico moderno, eficiente, capaz de consumir hidrógeno. Mejor si es hidrógeno verde, por supuesto. Segunda oportunidad importante es el transporte de carga. Bolivia habla mucho del tema de ser un país, ser parte de los corredores bioceánicos. ¿Ya? El mundo está en un proceso de modernización de su parque de transporte de carga. No hablemos del parque no hablemos del parque utilizado, del parque automotor utilizado en movilidad urbana. Hablemos del transporte de carga. Primero, Bolivia espera ser parte del conjunto de corredores bioceánicos que se están construyendo. Por otro lado, Bolivia, para exportar sus productos por vía terrestre, tiene que recorrer entre 1.000 a 1.500 kilómetros hasta los puertos, que la mayor parte se hace vía camiones consumiendo diésel. Este efecto de tener que recorrer estas distancias genera emisiones de gases de efecto invernadero que limitan el ingreso de productos bolivianos a mercados exigentes sobre emisiones de CO2. Todos sabemos que hay un protocolo, incluso la industria tiene un protocolo de acreditación como el protocolo GHG o ISCC, donde este protocolo exige que la industria demuestre que los productos que llegan a sus mercados tienen un nivel de emisiones limitado o establecido en límites superiores por ello. Primera oportunidad, la producción de electricidad. Segunda oportunidad, el hecho de que Bolivia sea un país de tránsito. Si suponemos que, como decía Miguel, Brasil y Chile están avanzando en el problema de la producción de hidrógeno, están avanzando en la transformación de su parque automotor de carga, entonces cualquier transporte de carga que tenga que recorrer Bolivia tiene que tener capacidad de reabastecimiento de combustible. Entonces, este es un problema que va más allá de la producción. Por eso hablaba yo de que las oportunidades están concentradas, en mi opinión, en dos puntos: en la producción de electricidad y en el transporte. El parque automotor de carga en Bolivia, a la fecha, bordea los 150.000 camiones. ¿Ya? Tiene un crecimiento importante. ¿Ya? Desde el 2015 hasta el año 2019 ha tenido un incremento de 17.500 unidades. Todas las unidades a diésel. Y va a seguir, si no hay un cambio en la matriz de combustible que tengan el parque automotor de carga, este parque automotor de carga va a seguir creciendo en ese sentido. Sí, el crecimiento de este parque automotor deriva indiscutiblemente en un incremento del consumo de diésel de parque automotor de carga. Tenemos acá, en este periodo 2015-2019, el consumo de diésel en camiones pasó de 1.000 a 1.180 millones de litros por año. La tasa de crecimiento en este periodo fue de 3.5% anual. Si consideramos un incremento del Producto Interno Bruto, una tasa de 5 a 6%, tal y como lo tiene previsto el gobierno, y con el incremento de los precios de las materias primas que exporta Bolivia y de los productos que exporta Bolivia, en el periodo de un año, un incremento casi del 100%, entonces nosotros tenemos definitivamente esta tasa va a sufrir un incremento importante. Ese incremento importante implica tener diésel. Recordemos, si va a haber un corredor bioceánico, tenemos que proveer de diésel. Si vamos a sacar nuestra producción, tenemos que proveer de diésel. En general, esto es un tema muy, muy importante, que es el segundo pilar que se coloca en las oportunidades para el hidrógeno en Bolivia. La gran oportunidad, indiscutiblemente, es este proceso denominado como transición energética y descarbonización de la producción de electricidad. Esa es una oportunidad importante. La principal amenaza que tiene esta oportunidad, obviamente, en electricidad son, primero,
eventos climáticos extremos, lluvia, sequía y temperaturas extremas, los precios del combustible fósil y la provisión del combustible fósil. Pero hablemos de los eventos climáticos extremos. Todos los países cuentan con unas reservas importantes en capacidad de producción, normalmente reservas termoeléctricas. Brasil tiene una reserva del orden de los 85.000 megavatios parqueados, ¿ya? Ante cualquier problema con los eventos climáticos extremos, ¿no? El hecho de que exista poca lluvia o mucha sequía y temperaturas extremas siempre implica la necesidad de mayor cantidad de energía. Y la energía que respalda a la producción de energía renovable es indiscutiblemente en electricidad es el parque termoeléctrico. Y no quise dejar de poner esto, de indicar que la electricidad más cara que existe es la que no existe. ¿Ya? La electricidad más cara es la que no existe. Entonces, ¿por qué? Porque esto se une al tema de los precios que vamos a discutir en un momento más. Al contar con este parque generador de ciclo combinado eficiente en Bolivia y con capacidad para consumir 40% de hidrógeno, entonces, si hacemos una proyección de lo que podría ser un escenario razonable, la generación esperada de los ciclos combinados en Bolivia, tenemos, considerando toda la proyección que tiene ENDE en energía renovable, sería la generación hasta el año 2030. Si calculamos con las eficiencias que tiene, va a ser el consumo de gas que tiene. Acá es 2.66 millones de metros. Estos son miles de metros, por favor. Disculpen. Ya, 2.7, 2.3, 2.4, 2.8, 3.2, 2.6, 2.6, 2.8 y 3.2. Recuerda que les decía que una de las principales amenazas que tiene el sector eléctrico indiscutiblemente es el precio y la provisión de combustible fósil. Siempre es una variable fundamental en el diseño de cualquier planta. Entonces, si consideramos la mezcla de combustible 60% de gas natural, 40% de hidrógeno, esto baja a 1.6, 1.4, 1.4, 1.7, 1.9, 1.5 y podemos estabilizar y pensar que tendríamos 2 millones de metros cúbicos de gas natural para producir toda esta electricidad. Es bueno, Miguel, recordar que, y esto los colegas de ENDE lo conocen, los colegas del viceministerio, el sector eléctrico boliviano ha reducido el consumo de gas natural entre 2.5 a 3 millones de metros cúbicos día. Ya consumía 6.3, 6.4 los años 2016, hoy está consumiendo 3.5, 3.6 con una provisión de electricidad similar. Eso es resultado del proceso de transición energética. ¿Eso se puede mejorar con el hidrógeno? Sí, claro que sí. Entonces tenemos una oportunidad importante para un volumen importante de hidrógeno por ahí. Y esto obviamente genera también la oportunidad para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden que el gas natural tiene unas emisiones y que al producir hidrógeno verde tiene otras emisiones. Entonces, calculando la diferencia entre las emisiones que se producen por efecto de la quema del gas natural y las emisiones de la producción de hidrógeno verde, entonces tenemos esta reducción del orden de 600 a 700.000 toneladas de CO2 por año. O sea, hay un aporte importante, hay una garantía de suministro importante con un combustible que viene de una fuente renovable y obviamente que nos deriva en una oportunidad para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. En camiones, el objetivo que buscamos acá para estimar qué tan grande podría ser el mercado, el mercado del combustible en camiones es realmente importante. Pero acá hemos establecido una estrategia muy simple, que es la introducción de camiones, o sea, que asumir que un porcentaje del crecimiento o de los nuevos vehículos que se incorporan al parque automotor de carga tendría el 5 del año 2023, un 5% del incremento del parque automotor de camiones sería hidrógeno. 6, 7 y terminando en un 12% solamente del crecimiento del parque.
Y estamos hablando de esta cantidad de vehículos de carga que podrían ser, no vamos a hablar de convertidos, sino serían a hidrógeno. Entonces, al final podríamos terminar el año 2030 con el orden de 10.000 camiones a hidrógeno. Basándose en este criterio, para un poco estimar cuál es el tamaño del mercado. El diésel evitado, estaríamos hablando de entre 5 millones, 11 millones, 18 millones de litros, 27 millones, 37 y terminando en 80 millones de litros de diésel. En términos del consumo de hidrógeno, ¿cuál es la cantidad? ¿Cuál va a ser la demanda de hidrógeno? Inicialmente en 1.746 toneladas y terminando en 27.700 toneladas. Y aquí nuevamente hemos calculado las emisiones reducidas, donde hay un aporte, no como el de electricidad, pero sí hay un aporte importante en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Recuerden que también hemos hablado de que Bolivia, al ser un país de tránsito en los corredores bioceánicos, y Brasil desarrolla transporte de carga de hidrógeno, porque justamente necesita llegar a mercados competitivos, al igual que los productos bolivianos, entonces necesita estaciones de carga de hidrógeno. O sea, tenemos un problema que es muy importante en el tema del transporte de carga, la provisión de hidrógeno para el transporte de carga. Analizando en los precios, los consumos de gas, los consumos de hidrógeno que podrían tener las unidades de ciclo combinado existentes en Bolivia, si tomamos una unidad de 120 megavatios con este consumo específico, está la cantidad de gas natural en millones de BTU por día que consume y produce esta cantidad de energía. Entonces, este sería 100% gas natural, y si yo considero el mix de 60% gas natural, 40% hidrógeno, obviamente el consumo de gas natural cae de 19 a 11.6. Y incorporamos un porcentaje de hidrógeno en términos de cantidad de energía. El requerimiento de gas sería de 12.355 millares de pies cúbicos por día y requeriría 68.5 toneladas de hidrógeno por día. Para producir esta cantidad de hidrógeno, obviamente vamos a necesitar mucha energía renovable. Eso es considerando la tecnología actual de producción de hidrógeno. ¿Qué pasa con los costos de producción? ¿Verdad? He tomado algunos datos así obtenidos sobre lo que podría costar un proyecto de 6 megavatios como el que hay en Australia, sí, en Australia, si no me equivoco, ya, donde esto costaría 6 millones de dólares. Si tomamos en cuenta que lo vamos a producir el hidrógeno con una planta solar, cuya inversión unitaria es de $700 por kilovatio, estamos hablando de que requeriríamos una inversión de 10.200.000 en las condiciones actuales. Con un factor de planta de 0.26 nos daría esta cantidad de energía por día. Considerando el estándar de producción de 19.43 kilogramos de hidrógeno por megavatio hora, podríamos producir 727 kilogramos por día. Esto parece poco frente a la demanda, pero estamos hablando de un módulo que para producir hidrógeno con la tecnología actual existente y disponible. Podríamos producir 265 toneladas de hidrógeno por día, por año. Y si consideramos una recuperación de inversión a 3.75%, que es la tasa social de descuento para proyectos de largo plazo, estaríamos hablando de necesidad de recuperar $636.000 por año, un OIM del 3% de la inversión. Sería nuestro total anual en términos de costo fijo, nos daría $3.55 por kilogramo. El análisis considera una planta solar en el altiplano, con un factor de planta que sabemos que es de los mejores que hay en el mundo, 0.26, y una inversión unitaria de $700 por kilovatio. Entonces, obviamente, si subimos la tasa y nos vamos a un proyecto privado a 10% o a 9%, este precio va a ser más alto.
Pero aquí estamos considerando de que la producción de hidrógeno es un problema ya de un sector estratégico de la economía y obviamente de financiamientos verdes, financiamientos climáticos, que 3.75% es una tasa alta para el financiamiento climático, baja para el financiamiento privado. Pero la pregunta es cuánto costa, cuál sería el costo variable combustible si utilizo el mix en ciclos combinados. Acá yo tengo que olvidarme del subsidio porque no va a ser el precio del gas del mercado interno de producción de electricidad de 1.30 dólares en millón de pies cúbicos, no va a ser una referencia, no puede ser considerado una referencia. ¿Por qué? Porque si no tendríamos que aplicar subsidio también al hidrógeno. Y eso no está considerado. Entonces hago la comparación con precios internacionales de cuánto costaría el costo variable de combustible con gas natural a 5 dólares e hidrógeno a 3.55. Estaríamos hablando de 105 dólares por megavatio hora. Esto parece un precio monstruoso, muy alto, pero si comparamos con el desarrollo que ha tenido la energía solar en el mundo, hablamos que el año 2010, donde estábamos hablando de 381 dólares por megavatio, el año 2015, 117 dólares por megavatio. El año 2020 hablamos de 57 dólares por megavatio como promedio global y mundial en la producción de electricidad. Entonces, este desarrollo de la energía solar en términos de la caída de precios por el desarrollo tecnológico y la escala de producción es lo que esperaríamos que suceda con el hidrógeno. Si este desarrollo sucede, obviamente rápidamente vamos a pasar de este costo a este costo. Es un problema tecnológico y de escala. El negocio de la energía es un negocio de escala económica. ¿Ya? Entonces, y obviamente de tecnología. La tecnología irá evolucionando como ha evolucionado los paneles solares, como ha evolucionado la tecnología eólica, que hoy está obviamente en un precio un poco más alto que los de la energía solar, pero con un promedio del orden de 65 dólares por megavatio. ¿Qué pasa con el costo del combustible para el transporte de carga? Hicimos una comparación para una distancia recorrida de 400 kilómetros, que un camión que en la zona del llano consume más o menos 4 kilómetros por litro, requeriría 100 litros. El costo de diésel a precio internacional, de nuevo, 1.10 dólares el litro, considerando el precio que emitido por la NH, nos da un costo de combustible de 109 dólares. Si esto lo comparamos con hidrógeno, estamos hablando de que para recorrer esta distancia va a requerir 34 kilogramos de hidrógeno. Al costo de producción de 3.5 dólares el kilogramo serían 121 dólares. El costo combustible para el mismo recorrido es mayor debido al hidrógeno. Y de nuevo, no podemos considerar el subsidio al combustible como una variable. Si aplicamos el subsidio al combustible, tengo que aplicar el subsidio al hidrógeno, porque el hidrógeno sería un combustible, en las mismas condiciones. Por eso es que la comparación debe hacerse a precio internacional. Estaríamos hablando de 121 dólares o a costo de producción, si vale el término. El costo combustible por el mismo recorrido es mayor, pero aquí de ninguna manera consideramos el subsidio al combustible y de nuevo, estamos hablando de las escalas económicas y que realmente con estos costos de producción comparativos, definitivamente, por más de que el diésel lo bajemos a 0.9, obviamente tenemos un tema importante en términos de la producción de hidrógeno. Este análisis, por supuesto, no toma en cuenta la recuperación de inversiones y tampoco la diferencia entre el precio de un camión a diésel y un camión a hidrógeno. O sea, no tomamos en cuenta acá, probablemente un camión de hidrógeno sea más caro o más barato que un camión a diésel. Habrá que ver a qué precios salen estos camiones que están desarrollando la mayor parte de las marcas del mundo. ¿Verdad? Volvo, Mercedes, Hyundai, todos, Toyota, todos están desarrollando tecnología, todos están en una carrera por los camiones de carga y los vehículos a hidrógeno, ¿no? Como un poco el futuro de todo esto.
Eso o indiscutiblemente va a derivar también en una caída en los precios y en una caída del precio del combustible. ¿Qué reflexiones tenemos que hacer sobre el costo variable de combustible, que es el problema, es lo que nos genera problemas cuando hablamos de un cambio de combustible? Primero, reflexionar sobre lo que pasó con la energía solar. El 2010, $378 por megavatio. El 2020, $57 por megavatio. Nadie pone en duda ahora que la energía solar es altamente competitiva con la energía térmica. Hay problemas con el tema de las reservas y todas esas reservas y el problema de la energía firme, sí, pero los costos de producción están cada vez más bajos, con una tendencia a la baja. El año 2010 la instalación de plantas solares no era posible en Bolivia, debido a sus altos costos. Hoy Bolivia tiene 165 megavatios de energía solar en el SIN, sin tomar en cuenta los sistemas aislados. El hidrógeno está siguiendo un camino similar, mucha investigación y pronto una producción a gran escala, lo cual va a derivar en costos más bajos y accesibles. Y de nuevo, la electricidad más cara es la que no existe. El combustible fósil tiene una limitante en términos de la capacidad de provisión y la existencia del propio combustible. La energía, un hidrógeno verde podría ser un hidrógeno que podría ser generado con energía renovable y no tener ningún problema para su provisión. ¿Por dónde podemos empezar? Todos han empezado por acá, por establecer un programa país o una estrategia de desarrollo a mediano y largo plazo, que son estrategias que definen los gobiernos, y por otro lado, los responsables de implementar esto, las entidades ejecutoras, si vale el término, entidades públicas ejecutoras, no arrancan con proyectos pilotos para conocer y aprender a manejar la tecnología. Esto sucedió, si miran lo que ha pasado con la energía alternativa en Bolivia, van a ver que hace 10 años atrás se estableció un plan, empezó, unos creían, otros no creían, hace 5 años arrancó y hoy ya nadie pone en duda y las entidades ejecutoras del sector eléctrico, como en particular las públicas, manejan la tecnología sin ningún problema. Es normal, natural. ¿Cómo funcionó? Teníamos que tener tecnólogos, la empresa responsable de la tecnología, teníamos que tener cooperantes y teníamos que tener las entidades responsables de la ejecución del proyecto y de la investigación. ¿Esto pasó? Sí. ¿Qué resultados esperaríamos si sucediera una cosa como esta? Contar con una estrategia clara, con un programa país, a mediano y largo plazo. ¿Tenemos tecnólogos en Bolivia? Sí. No he usado de referencia la tecnología Siemens, que es la tecnología de mayor presencia en el parque termoeléctrico boliviano, ¿no? Tiene que suceder un proceso de transferencia de tecnología, tiene que haber un cambio de paradigma en Ende, como ya sucedió con la energía alternativa, y un proceso de aprendizaje y crecimiento. Y obviamente creo que las entidades ejecutoras responsables de la producción de energía eléctrica Bolivia podría encarar este proceso sin ningún problema, al igual que las universidades que deben hacer. Deben incorporarse las instituciones que generan electricidad y las universidades para avanzar en el proceso de investigación. Yo les agradezco mucho. Si tienen cualquier duda, estoy a su disposición. Eduardo, muchas gracias. Realmente muy esclarecedora la presentación, sobre todo porque aborda los temas del día a día del sector energético nacional. Y bueno, van surgiendo algunos comentarios y preguntas. Cuando se hace la comparación del diésel en alguno de tus cuadros, me comenta Antonio Pérez desde España que habría que considerar el precio subsidiado o no subsidiado para hacer la comparación. Y la pregunta es, ¿has usado el precio referencia WTI o el precio subsidiado nacional para hacer la comparación con diésel para el transporte?
La referencia de precio que hemos utilizado aquí en Bolivia es muy importante aclarar. Hay tres precios para el cómputo del diésel. El diésel que se utiliza en los sistemas aislados, que es del orden de 0.14, sistemas aislados para producción de electricidad, $0.14 por litro aproximadamente. El diésel para consumo interno del parque automotor y la generación de electricidad o cualquier consumidor boliviano, del orden de $0.47 por litro, y el precio para cualquier consumidor extranjero, por ejemplo, un vehículo, un camión que viene del extranjero y quiere cargar diésel en Bolivia con placa extranjera, debe pagar $1.10 por litro. He utilizado esta referencia, no he querido entrar en el tema del WTI, porque el parque en Bolivia hay una entidad que lo regula. Sí estaríamos hablando más o menos de un barril de 75-80 dólares por de 75-80 dólares por barril basado en el WTI. Perfecto. Un comentario y una pregunta. ¿Es posible utilizar excedentes de energías renovables, eólica, solar, fotovoltaica, en ciertos momentos del día y almacenar para su posterior uso como hidrógeno? Sí, eso es un tema que lo hemos discutido internamente en la GIZ, lo hemos hablado y lo he hablado con algunos tecnólogos también. E indiscutiblemente la pregunta que nos hemos hecho es si existe esta energía excedentaria. Entenderíamos, por lo menos por la etapa inicial en la que están las energías alternativas en Bolivia, esa energía excedentaria es poco probable que exista. Yo creo que una de las cosas que la entidad responsable del suministro eléctrico en Bolivia debería considerar es estudiar si es que a partir del crecimiento de energías alternativas que habrá en Bolivia en los próximos años, este excedente podría existir. Indiscutiblemente se lo puede utilizar. Perfecto. Dorian Pantoja, saludos Eduardo. ¿Qué opinión te merece la generación de hidrógeno verde a partir de biomasa y o geotermia del proyecto Laguna Colorada? Primero, yo creo que cualquier proyecto, para producir hidrógeno necesitamos electricidad y agua, ¿no? Allá hay electricidad, agua siempre es posible de conseguir, es posible de obtener. En términos del proyecto geotérmico Laguna Colorada, o sea, no tiene ningún problema para producir hidrógeno allá. Segundo, en el tema de la producción con biomasa, lo que hemos discutido con algunos técnicos, en particular especialistas del sector de los ingenios azucareros, es que el alcohol, o sea, el alcohol que están vendiendo los ingenios a IPFB, tiene 5 moléculas de hidrógeno. O sea, realmente, y entiendo que ya hay investigaciones en Brasil que están arrancando para intentar producir hidrógeno a partir del alcohol. La carrera es muy fuerte, muy acelerada. Perfecto. Freddy Koch pregunta, buenos días Eduardo, ¿crees que Bolivia podría producir hidrógeno verde a partir de energía solar en el altiplano, aprovechando la alta radiación bajo la visión de Chile? ¿Qué diferencias y dificultades ves? Primero, el cálculo que mostré está hecho sobre una central solar en el altiplano, ¿no? Creo que Bolivia tiene que aprovechar que el factor de planta de las energías solares, en particular en el norte de Potosí y en uno de los puntos de Tarija, en la zona de Yunchara, tienen los mejores factores de planta, mejores que los de Chile y los de Perú. Entonces, esto hace que la energía solar sea más barata. O sea, al ser la energía solar más barata y tener mucho espacio territorial, indiscutiblemente es una gran oportunidad la energía solar. Es un tema que tiene que discutirse. El problema de la eólica, que es la que habría en Santa Cruz, es que la energía está un poco más cara en el promedio mundial. Entonces, indiscutiblemente la estrategia es esa. Hay que utilizar la energía renovable o alternativa más barata posible y obviamente garantizar el suministro de agua. Gracias. Abel Nina pregunta cuáles serían los aspectos o elementos que se deberían considerar para formular la estrategia de implementación del hidrógeno verde en el transporte pesado. Yo siempre, y le recuerdo a todos que
En su momento, con Freddy se hizo un trabajo, Freddy Koch, por encargo de la GIZ, obviamente, con Freddy Koch, que es especialista en movilidad urbana, ¿no? Y el tema de todo el tema de contaminación urbana. Entonces, se hizo el trabajo de la determinación de la línea de base de gases de efecto invernadero en el parque automotor boliviano, en todo el parque automotor. Obviamente los cálculos fueron complicados, pero la determinación de esa línea de base permitió ir avanzando en muchos aspectos. Y ahí un poco eso dio pie y ayudó en algo al tema de electromovilidad. Y ahora esa línea de base debería ser actualizada, corregida, para determinar realmente cuál es el tamaño del parque automotor que podría ser reemplazado. Primero, establecer la línea de base y luego establecer una estrategia de manera conjunta con las entidades ejecutoras, ¿no? Cuando hablo de entidades ejecutoras, hablo de las empresas de propiedad estatal y de propiedad privada que podrían ejecutar un proyecto de esta naturaleza. Es necesario que el gobierno establezca una estrategia de largo plazo de hidrógeno y encargarla para que ésta sea ejecutada. Lo que a mí más me preocupa, o sea, nosotros podríamos producir hidrógeno para la electricidad cuando querramos. Podemos producir el hidrógeno para los vehículos del mercado interno cuando querramos. Pero no podemos producir hidrógeno cuando querramos para el corredor bioceánico. Pero no van a pasar por aquí los camiones. Y la carga tampoco. O sea, tampoco es que el tiempo es indefinido. Si esto va a la velocidad que ha ido la energía solar, definitivamente hay que arrancar ya. Esa es la. O sea, de hecho, lo hemos visto ayer, Brasil y Chile, a ambos lados del corredor, ya tienen mucho avance en estos aspectos que acabas de mencionar. Orlando Pérez menciona que la estrategia país del hidrógeno debería considerar y recomendar la participación del sector privado. Creo que el gobierno, el gobierno en Bolivia, el Estado boliviano, tiene una presencia importante como un proveedor del sector privado. Lo vemos en la estrategia del etanol, está muy clara, el sector privado es proveedor. Lo que la estrategia tiene que ver es de dónde podemos sacar hidrógeno. Si del alcohol, si de la energía solar, si de la energía eólica, ¿dónde lo podemos sacar? Y obviamente en función de dónde lo podemos sacar, vendrán los actores públicos o privados. Si me hablan de energía solar, yo iría a un actor público, básicamente porque es el que puede conseguir tasas de descuento o tasas de interés por los créditos y financiamiento climático bajo. Si me iría por otra fuente, indiscutiblemente como el etanol, que va a requerir tasas de descuento o tasas de ganancia más altas, probablemente me lo traiga el sector privado. Esto es un problema de que el precio soporte los costos de producción del sector público y del sector privado. Porque la otra alternativa es que el Estado establezca un subsidio, como lo hace con los combustibles, o con el gas, con el diésel, con la gasolina, y fija un precio plano. Esas son las estrategias. Pero el subsidio podría deformar la estructura de costos para un corredor, por ejemplo, como lo estás mencionando. Sí, pero, o sea, yo Miguel, no soy anti-subsidio ni pro-subsidio. Yo creo que es un problema de cuál es la disponibilidad a pagar que tiene la población. La industria boliviana tiene un problema. Tiene que recorrer 1.500 kilómetros su carga. Si nosotros liberaríamos el precio del combustible, los camiones que transportan la exportación de Bolivia desde Santa Cruz hasta Arica, obviamente subirían sus costos y seríamos menos competitivos. Entonces, por eso, este tema hay que manejarlo, tiene muchas aristas, es un problema más holístico, no es un problema pro, sí, sí, no, digamos, ¿no? Hay que ver, la industria boliviana tiene que ser competitiva. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué no podemos llegar a Noruega? Porque son exigentes en gases de efecto invernadero. ¿Y qué nos hace menos competitivos? La distancia. El diésel que se quema en los camiones que van llevando el azúcar, el alcohol, el aceite y todo el aceite de soya, etcétera, 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 que sale de Santa Cruz. Y es un problema que hay que analizar.
Perfecto. Eduardo, muchísimas gracias. No tengo más preguntas en el chat. Te agradezco muchísimo por la gentileza y las explicaciones que realmente tienen que ver con todo esto que Bolivia está empezando a discutir hoy día en el tema del hidrógeno. Lo bueno es que tenemos un camino avanzado, como lo has mencionado, en el sector de generación. Ya hay una experiencia que hay que adaptarla. Y por lo tanto, creo que a través del trabajo que está haciendo GIZ o que está haciendo Swiss Contact o Freddy Cox, por ejemplo, en el tema de movilidad urbana y todas las entidades hoy día del Estado, creo que se puede seguir avanzando. Muchísimas gracias otra vez, como siempre, por la precisión en tus presentaciones. Gracias a todos, gracias Miguel, gracias a la GIZ, a Helvis, Freddy, Osvaldo, Arturo y todos los colegas, amigos del Viceministerio, de ENDE y de todas las instituciones que están presentes. Muchas gracias. Perdón, disculpe, quería antes de que finalice, bueno, en realidad ya ha expuesto el ingeniero Paz, es Osvaldo Velarde de Corporación quien habla. Quería agradecerle al ingeniero Paz por la exposición que ha hecho brillante y como siempre lo hemos conocido, claro y concreto en lo que nos ha explicado. Realmente es un aporte muy beneficioso para nosotros y realmente para nosotros es muy enriquecedor en todo el conocimiento que nos brinda y realmente también nos abre una puerta, y realmente contar con la talla profesional como es el ingeniero Paz realmente nos fortalece y nosotros a través de corporación obviamente vamos a tomar muy en cuenta todas las exposiciones y en particular la del ingeniero Paz para poder llevar adelante y fortalecer, ¿no?, nuestro potencial. Muchísimas gracias, ingeniero Paz. Quiero aprovechar esa oportunidad de saludarle y felicitarle por la exposición. Gracias, ingeniero Paz. Gracias, estimado Osvaldo. Un abrazo grande a la distancia. Esta etapa nos tiene medio encerrados a todos, pero un abrazo para usted, Osvaldo, y para todos los amigos de ENDE. Siempre están presentes en todo esto. Gracias. Gracias. Bien, muchísimas gracias también por esa intervención. Y cerrando la presentación del ingeniero Eduardo Paz, ahora vamos a pasar a la segunda y última presentación de esta nuestra conferencia virtual Hidrógeno Verde, una alternativa para la descarbonización en Bolivia. Y voy a pasar a presentarles a ustedes la presentación Aplicaciones para la promoción de hidrógeno verde en Bolivia a cargo de Andreas Eisfelder, director de nuevos negocios para América Latina. Andreas Eisfelder es el actual director de Siemens Energy para nuevos negocios con sede en San Pablo, Brasil. Ocupa esa posición desde abril de 2020 a la fecha y antes ha sido gerente general de Siemens en Shanghái, China, además de otras posiciones por más de 16 años. Ha sido también director de investigación en energía y electrónica en Siemens Corporate Technology China, entre otros cargos que ha ocupado dentro de la compañía. Presento entonces a ustedes a Andreas Eisfelder. Andreas, muy buenos días y gracias por acompañarnos. El panel es todo tuyo. Estás con el micrófono apagado. Adelante, Andreas. Andreas, ¿no nos escuchas? Al parecer tiene algún problema de conexión. Andreas, estás con el micrófono
Quizás tendría que volver a conectarse otra vez. Aguardamos unos minutos para chequear su conexión. Entre tanto se conecta Andreas, nada más recordarles a ustedes que hemos tenido estos 4 días de presentaciones en los que hemos podido escuchar presentaciones sobre México, sobre Chile, sobre Brasil, la situación en Europa, y esto nos ha dado una visión general de la situación del hidrógeno en general y del hidrógeno verde en particular, lo cual ayuda muchísimo como insumos para la política que se pretende implementar en Bolivia. Creo que ya tenemos a Andreas con nosotros. Hola, ¿cómo están? ¿Me pueden escuchar? Ahora sí. Quizás, Andreas, tendrías que ingresar con la cámara. Déjame ver qué puedo hacer aquí con el audio. Mil disculpas. Quizás puedes entrar sin cámara y eso te va a subir un poco la conexión y poner tu presentación directamente en pantalla. Lo que podemos hacer es ir presentando nosotros las láminas y Andreas acompañarnos solamente con el audio. Bueno, ahora te vemos y te escuchamos. Qué bueno. Mil disculpas nuevamente. Así pasa, yo creo que así en home office con estos eventos en vivo, que yo no les escuchaba y me alegra que ya esté mejor. Miguel, muchas gracias por la introducción, por la invitación a este evento. Yo creo que tenemos aquí casi una hora para que contamos un poco del punto de vista de Siemens Energy, qué estamos viendo en la economía del hidrógeno, cuáles tecnologías están disponibles y por supuesto dejamos un espacio también para diálogo, preguntas si existen. Mi nombre es Andreas Eisfelder, trabajo en Siemens Energy desde Sao Paulo y estoy atendiendo el mercado de América Latina con una unidad de negocio de nuestra empresa que se llama New Energy Business. Y en el fondo tenemos una tecnología de producción del hidrógeno verde. Es justamente lo que ven detrás de mí en la pantalla, que es un electrolizador de nuestra tercera generación. Y vamos a hablar un poco de por qué pensamos que el hidrógeno verde es importante en esta transición energética y cómo se puede integrar en proyectos también aquí en la región de América Latina y en Bolivia en particular. Entonces voy a compartir la pantalla con una presentación que yo diría tal vez unos 30 minutos y dejamos un espacio también para preguntas y respuestas. Bueno, perfecto. Espero que ya se pueda ver. Y Miguel se también. Se ve perfectamente. Adelante. Muchas gracias. Y en cualquier momento, como yo no puedo ver, si alguien levanta la mano, creo que estamos aquí en un círculo para que puedan también hacer preguntas durante la presentación. De mi parte no habría ningún problema. Perfecto. Adelante. De nuevo, Siemens Energy, ¿por qué no solamente somos una empresa de generación de energía, transmisión, distribución, energías renovables, sino también el hidrógeno? Porque, como ven en el centro de la lámina, New Energy Business, eso es la unidad de negocio nuevo en base de los electrolizadores, complementando nuestro portafolio de los electrons hacia moléculas de hidrógeno.
¿por qué es necesaria una nueva tecnología de la producción del hidrógeno? Porque como vemos aquí en esta pantalla, el hidrógeno como tal no es nada nuevo, es un elemento que hoy se está utilizando y comercializando a una escala gigantesca, 70 millones de toneladas. Se utiliza en la producción de acero, de otras industrias, petroquímica. Entonces, un elemento que hoy en día tiene ya grandes cantidades de comercialización, pero las fuentes de producción del hidrógeno hoy en día son las energías fósiles, básicamente gas natural y carbón. Eso pueden ver, es más del 95% del origen del hidrógeno hoy en día. Y eso tiene una gran desventaja, que cada tonelada de hidrógeno que estamos produciendo de esta manera, cada tonelada tiene 10 toneladas de huella de CO2 asociado. Entonces, por eso se está hablando que este hidrógeno fósil es un hidrógeno gris, un hidrógeno negro, porque su producción viene asociado a una polución, emisiones de CO2 significativas. Y hoy vamos a ver que el hidrógeno verde tendría mucho potencial de descarbonizar industrias, transporte, mismo sector energético, pero obviamente tendríamos que desvincularlo con las energías fósiles en su cadena de producción. Y por eso es que la tecnología de electrólisis, que hoy representa una muy pequeña parte todavía, tendrá que introducirse para producir cada vez más hidrógeno verde descarbonizado en base de energías renovables, como fuente primaria de la energía, el sol, el viento, la energía fotovoltaica, energía eólica. Y en Siemens Energy pensamos que el momento de introducir el hidrógeno verde está, porque la disponibilidad y competitividad de electricidad renovable está. La última década llegó cada vez a producir energía eólica fotovoltaica a menos costo, cada vez más competitivo. También la conciencia de que no podemos continuar con esta huella de carbón también está creciendo en los consumidores finales, en la regulación, ¿cierto? Y en últimas también la disponibilidad de la tecnología del electrólisis, y ahí vamos a entrar un poco más hoy, cómo se ve eso exactamente. Entonces el mensaje es, hidrógeno no es nuevo, pero hacia el futuro, la expectativa es que con el hidrógeno verde en esta transición energética, la demanda en el año 2040, 2050, ya no son 70 millones de toneladas, serán 500 millones de toneladas. Por eso, tanta expectativa del crecimiento, y este delta, este adicional del hidrógeno, tendrá que ser verde para poder cumplir con las metas del Acuerdo de París y tener un impacto positivo en el clima. La gran ventaja de contar con moléculas del hidrógeno es que su uso son múltiples. Entonces quiero destacar nuevamente en este slide un poco la cadena de valor. Todo comienza con, a mano izquierda, todo comienza con las energías renovables, tanto de fuentes intermitentes, solar o eólico, o también energías renovables más constantes, como las centrales hidroeléctricas, geotermia, biomasa. Y una vez generada esta electricidad, puede usarse como energía primaria que alimenta un electrolizador. El electrolizador aprovecha la energía eléctrica para disociar la molécula del agua en sus componentes oxígeno y hidrógeno, y así puede entregar estas moléculas descarbonizadas a todas las industrias que son receptivas para el hidrógeno, para introducirlo en sus cadenas productivas, sea la producción de fertilizantes, amoníaco, refinación de petróleo, producción de metales, producción de vidrios.
o también en la movilidad, sea directamente en forma de hidrógeno, en buses o camiones de celda de combustible. Por supuesto también combustibles líquidos en base del hidrógeno verde. Y en últimas también el sector de energía, porque si el mundo quiere mudar hacia carbono neutralidad, libre del carbón, en algún momento más futuro tendríamos que descarbonizar los sistemas eléctricos también totalmente. Y ahí el hidrógeno podría jugar un rol en un futuro de inclusive reelectrificar y lograr así que un sistema eléctrico pueda funcionar 100% en bases de energías renovables. Yo creo que eso es la meta a más largo plazo. Como Siemens Energy estamos viendo que el mercado de recibir proyectos del hidrógeno verde está comenzando por las industrias, por la movilidad. Quizás en 10, 15 años más vamos a ver también un cambio en los sistemas eléctricos, pero por el momento la gran ventaja del hidrógeno es que justamente puede extender el alcance de las energías renovables hacia otros sectores que tienen demanda energética que no solamente sea eléctrica, sino que sea una demanda energética de moléculas. Y eso, de nuevo, es el elemento de acople del electrólisis del hidrógeno entre el mundo eléctrico a mano izquierda y el mundo industrial, transporte, industrias a mano derecha. Entonces es un rol de acoplamiento de sectores entre el mundo eléctrico y otras necesidades de energías líquidas o energías en forma de moléculas. Y aquí vemos otra visualización de este concepto de acoplamiento de sectores. A mano derecha, todo es que en verde representa el mundo eléctrico, todo el color azul ya sería el mundo químico de moléculas. En el centro de la lámina E-hydrogen, E como electrón, entonces un hidrógeno producido en base de las energías renovables. Y eso alimenta todas las demandas que mencionamos un poco, sea en food and beverage, en la industria química, en la agricultura, petroquímica y lo demás. ¿Por qué es tan importante este rol del hidrógeno en la transición energética? Todo se trata de que realmente podemos cumplir las metas del Acuerdo de París. Y hoy en día hay cierta preocupación, para no decir casi un pánico, de los diferentes gobiernos, organizaciones internacionales que están viendo que todo apunta a que el calentamiento global, si continuamos así, terminará en 4 grados Celsius. Sería catastrófico. Realmente tenemos que acelerar, profundizar las actividades de descarbonización para mantener el calentamiento global debajo de los 2 grados Celsius, ojalá 1.5 grados Celsius. Y eso significa que hay que lograr una descarbonización de las industrias. A mano izquierda estamos viendo hoy en día en todo el mundo cuáles son las fuentes de las emisiones de CO2. Y el 40% viene asociado al sector de la electricidad, producido por combustibles fósiles. Yo creo que este 40% de las emisiones, especialmente plantas de carbón, ya se puede sustituir con energías renovables directamente, porque la demanda es eléctrica. Yo creo que las energías renovables ya están haciendo una contribución importante. También estamos viendo aquí en la región cada vez más base instalada de energía fotovoltaica, eólica y lo demás. Pero los otros sectores que representan el 60% de las emisiones de CO2 no se pueden abastecer quizás con electricidad renovable, pero sí con moléculas de hidrógeno verde como un carrier de esta descarbonización hacia estas industrias. Quiero dar un ejemplo. Vemos que el transporte contribuye con 21% de las emisiones globales. Dentro de este transporte, el 10%, o sea, 2% de las emisiones mundiales, son asociados al transporte marítimo.
todos los container ships, estos buques de contenedores, están quemando mucho heavy oil, fuel oil, son emisiones en suma 2% del mundo. Y ahí se está haciendo mucha investigación y desarrollo en decir, oigan, ¿por qué no cambiamos el combustible a algo sintetizado en base de hidrógeno verde, sea el amoníaco, sea combustibles líquidos? Y eso podría de una vez descarbonizar el 2% de las emisiones mundiales. Entonces yo creo que, por ejemplo, la producción de e-fuels para el transporte marítimo va a ser un mercado de crecimiento que va a tener mucha demanda, mucha necesidad de energías renovables y hidrógeno verde para producir líquidos, combustibles, sea amoníaco, sea metanol, y usar en el transporte marítimo. Esta demanda a una escala industrial lo estamos atendiendo con tecnología de grande porte también. Aquí vemos en pantalla la tercera generación de nuestra tecnología de los electrolizadores. Tienen una capacidad nominal de 17.5 megawatt. La planta de producción del hidrógeno tiene una eficiencia encima del 75%. Y eso significa que el consumo eléctrico de 17.5 megawatt cada hora de operación, estamos produciendo 330, un poco más de 330 kilogramos de hidrógeno por hora. Y si aquí están participando ingenieros, ingenieras, podemos calcular rápidamente el valor energético en cada kilogramo del hidrógeno, que son 40 kilowatt-horas, ¿cierto? La energía que utilizamos para la producción de las 330 kilogramos son 17.5 megawatt-hora. Y ahí se ve la eficiencia, que efectivamente más del 75% de la energía eléctrica se está convirtiendo en otra forma de energía, en las moléculas del hidrógeno verde, con esta eficiencia encima del 75%. Entonces es el elemento en el acople de estos sectores eléctrico a moléculas, convirtiendo la corriente eléctrica en moléculas del hidrógeno. Tenemos un diseño modular para adaptarse mejor a las condiciones de la red, de la demanda industrial. Y básicamente lo que ven en pantalla, cada módulo de los 24, cada módulo contiene el proceso electroquímico. Adentro tiene una membrana, es la membrana PEM, por sus siglas en inglés Proton Exchange Membrane. Está mojada en agua, o sea, todo está lleno de agua. Y la membrana dentro de este módulo recibe o está conectado con la corriente eléctrica. Y eso motiva en la superficie, tiene metales nobles, tiene una característica que motive a las moléculas del agua disociarse en hidrógeno y oxígeno. Y encima de eso la membrana tiene una característica que deja pasar las moléculas de hidrógeno a un lado y deja fuera el oxígeno a otro lado. Entonces, de esta manera pueden ver dos tubos que están saliendo en la parte superior de cada módulo. Estamos recibiendo oxígeno en un lado, oxígeno en el otro lado, y lo llevamos al tratamiento de gases hasta el punto terminal de entrega en el proceso industrial que sea, más downstream. Pero eso es el funcionamiento de nuestra tecnología. No solamente estamos con eso como fin como si sería el fin del desarrollo de la tecnología, no, todo el contrario. En Siemens Energy estamos comprometidos, vamos a acelerar, profundizar el desarrollo de la tecnología a mayor escala, mayores eficiencias. Esta tecnología PEM tiene todavía potencial de investigación y desarrollo en ciencias de materiales, superficies, la electroquímica. Entonces estamos ya desarrollando nuevas tecnologías. Pero tenemos el módulo
más eficiente y de tamaño industrial comercialmente disponible en el mercado, y también aprovechando ya aquí en la región de América Latina los primeros proyectos en construcción en base de esta tecnología. Un ejemplo de un cliente que entendió la necesidad de generar un nuevo producto es la empresa voestalpine. Ellos son fabricantes de acero y querían agregar a su portafolio como empresa de acero, querían agregar un nuevo producto, el acero verde, y poder hacer marketing, poder hacer la comercialización de un nuevo tipo de acero en el mercado, que sea un acero sin huella de CO2. Y un gran contribuyente en la producción del acero con una tecnología de Direct Reduction of Iron Ore, DRI, la reducción directa del hierro, requiere un agente químico en la purificación del acero, para decirlo así, y eso requiere hidrógeno, que hoy en día viene de fuentes fósiles. Y aquí el cliente dice, no, vamos a reemplazar esa cantidad de CO2 con hidrógeno verde, y así podemos calificar un producto sin huella de carbón y poder participar inclusive en las primeras subastas de compra de acero que están especificando acero verde. Entonces voestalpine con eso ya implementó un electrolizador nuestro asociado a la fábrica de ellos en Austria. La fuente eléctrica es hidroeléctrica, entonces 100% renovable, la electricidad que estamos utilizando. Y de nuevo, eso demuestra que el arranque de la integración del hidrógeno verde pasa porque el cliente final requiere un producto descarbonizado, acero en este caso, y estamos integrando un feedstock de moléculas verdes en su producción para poder demostrar que efectivamente no tenga huella de CO2 asociado en su cadena de producción. Aquí otro slide que muestra un poco una pregunta que a veces recibimos en los eventos y webinars. Si el hidrógeno compite con la movilidad eléctrica. Nuestra respuesta es que no compite, es un complemento, porque la electrificación directamente del transporte tiene mucho sentido, sobre todo en carros dentro de las ciudades, en vehículos más privados, quizás de distribución de carga, pero el hidrógeno y los combustibles verdes tendrán mucho más importancia en el transporte de grandes pesos o de cargas, largas distancias. Entonces, todo lo que son buses, camiones, tienen ventaja de alimentarse directamente con hidrógeno o inclusive los combustibles líquidos, como podemos ver un poco en este gráfico. Entonces, es un complemento a la electrificación de la movilidad. La razón en realidad es que el hidrógeno tiene una ventaja de mayor densidad eléctrica o energética que una batería. Y si uno está construyendo un camión, la batería que el camión necesitaría dentro del camión para dar autonomía a los 500, 800 kilómetros con 20 o 40 toneladas de carga, esa batería tendría que ser enorme y ya estaría ocupando la mitad de mi carga. Entonces sale muy costoso para el operador de un camión. Mientras que un sistema con hidrógeno tiene cilindros que almacenan el hidrógeno en forma presurizada y eso alimenta una celda de combustible que en el fondo reelectrifique el hidrógeno y tiene también el mismos motores eléctricos dentro del camión, pero el peso, el tamaño de todo el sistema de almacenamiento de hidrógeno, celda de combustible, es mucho menos que la batería eléctrica.
Por eso es que vemos ventajas y ya fabricantes de camiones están con ofertas en el mercado de utilizar camiones de hidrógeno y así poder descarbonizar también el transporte pesado. El rol de los líquidos, combustibles líquidos verdes, también es muy relevante. Porque la adaptación de una industria a recibir solamente hidrógeno como combustible puede ser complicado porque hay que hacer muchas inversiones en las estaciones de carga, de las bombas de hidrógeno, pero existe otra manera de no solamente quedar con la molécula del hidrógeno, sino sintetizar un hidrocarburo que sea químicamente idéntico con gasolina o diésel verde, pero en base de energías renovables y una fuente no evitable de CO2, porque eso es un famoso drop-in fuel o plug-and-play fuel, porque funcionaría con toda la base existente de logística, de carros o maquinaria existente. Entonces los combustibles líquidos sintetizados en base de hidrógeno verde de verdad van a jugar un rol importante en esta transición energética, pero necesitamos una fuente de CO2. Y ahí la regulación internacional dice, cuando estamos usando una fuente inevitable, no hay problema porque damos una segunda vida a este CO2. O lo que estamos haciendo también en un proyecto en la región es capturar el CO2 del aire. ¿Cierto? Porque eso es la gran preocupación del calentamiento global, la concentración de CO2 en el aire. Entonces queremos también apoyar a desarrollar, acelerar tecnologías que puedan capturar el CO2 del aire, lo integramos en un síntesis químico con flujo del hidrógeno verde con CO2 del aire y generar cadenas de hidrocarbonatos o hidrocarburos que vemos en pantalla, por ejemplo, metanol o gasolina diésel convencional. Esa es la lógica de una industria en base de metanol y hidrocarburos sintetizados en base de estos elementos. Aquí un diagrama que muestra también el balance de masas, de flujos, como para contribuir a la factibilidad de eso en cuanto a escala de energías renovables, de demanda final. Siempre hay que balancear, digamos, las energías renovables con el proceso químico de síntesis. Porque la química es algo que quiere ser continuo, quiere ser no interrumpido, mientras que de la red eléctrica energías renovables tienen cierta fluctuación. Entonces la ciencia que desde Siemens Energy estamos contribuyendo, Power-to-X, ¿cierto? Son modelaciones, software, para asegurar que cada proyecto que se está desarrollando cuenta con una ingeniería bien optimizada en, al final, minimizar el costo de producción de los combustibles finales, dada ciertas condiciones de la red o de las energías renovables. Entonces, aunque se vea fácil aquí en pantalla el flujograma, pero en realidad requiere una buena ingeniería en cada caso más particular. Y también estamos ofreciendo consultoría desde fases tempranas de proyectos. Pero en general, estamos también publicando white papers, eso está disponible en nuestra página web. De ahí sacamos este gráfico que da una predicción del costo de producción de metanol en este caso en relación con el costo de la generación eléctrica. Entonces pueden ver abajo el costo de la electricidad en euros por megawatt hora y hacia arriba el costo equivalente de tonelada de metanol sintetizado, metanol verde y metanol, ¿no?, en base de electrones renovables. Y esa función tiene otro componente
hay que ver también las horas de operación de cada planta. Por eso es que estamos viendo una línea representando una planta con 4.500 horas de operación al año, o con condiciones más favorables, de una buena combinación de energía fotovoltaica e eólica. Tal vez un proyecto puede alcanzar los más de 6.000 horas de operación al año. Entonces eso baja la curva de costo de producción hacia abajo. Entonces en condiciones extremadamente buenas, podríamos pensar en un costo de producción eléctrica de 20 euros por megawatt hora, 6.000 horas de operación, y eso nos estaría dando un costo de producción de $600 por tonelada de metanol, y eso ya es un rango que vemos factible para que sea reconocido con los consumidores finales que tienen metas de descarbonización, también el valor por tonelada de certificado de ahorro de CO2. Entonces el mercado de los combustibles verdes viene, y la demanda también por regulación que está generando mercados que van a tener cuotas a cumplir por ley de incluir ciertos porcentajes de combustibles verdes. Eso obviamente contribuye al comienzo de esta economía del hidrógeno. Como ya les comentaba, un proyecto que estamos haciendo aquí en la región, en Chile, está apuntando a 130.000 litros de gasolina verde. Es un pequeño piloto, una primera fase, donde estamos trabajando con nuestro cliente, la empresa Hilo Innovative Fuels, que pertenece a Andes Mining and Energy, un pionero en el desarrollo de este tipo de proyectos en la región. Y estuvimos contentos de también ganar Porsche como un off-taker. Ellos dicen, yo necesito gasolina verde, gasolina de energía eólica del agua, sin huella de carbón para mis clientes finales, porque también quieren seguir operando un carro de motor de combustión. Y el motor de combustión como tal no es malo. Hay que ver cuál es el combustible que estamos quemando. Entonces, aquí Porsche solicitó que se genera un combustible verde sintetizado con hidrógeno verde. Y eso es justamente aquí el proyecto, aprovechando las condiciones eólicas muy potentes en la región de Magallanes. Y en el gráfico arriba se da un pantallazo aéreo del proyecto. Disculpen si es muy pequeño, pero se nota una turbina eólica, ¿cierto? Que representa el hecho de que el viento, la energía eólica, es la única fuente de energía primaria a todo el proyecto. Se alimenta 100% con energías renovables. Luego estamos aprovechando esta electricidad para la producción del hidrógeno verde. Ahí tenemos la sala de electrólisis con la producción del hidrógeno. Aquí arriba se nota un elemento que son los filtros de aire. Es un sistema de captura de CO2 del aire. Básicamente tiene ventiladores grandes. Si me permitan simplificar, hay un flujo enorme de aire que pasa por esta tecnología y tienen algunos filtros donde también hay un líquido especial encima de estos filtros que recibe o que hace que el CO2 del aire pega ahí con este líquido, se mezcla y luego se puede filtrar el CO2 de este líquido que se va limpiando, circulando. Entonces así se puede capturar el CO2 del aire. Es una tecnología todavía en investigación y desarrollo. Y aquí con este proyecto también queremos contribuir a acelerar el desarrollo de esta tecnología, porque las fuentes inevitables de CO2 cada vez van a ser menos, ¿no? Debido a la regulación. Entonces necesitamos, para hacer un scale-up de los hidrocarburos sintetizados, yo pienso innecesario la captura de CO2 del aire. Y luego estos dos flujos, tanto CO2
como hidrógeno, lo estamos llevando a un reactor de metanol verde y luego en otro paso de síntesis químico hasta la generación de gasolina verde. Es una gasolina químicamente idéntico con gasolina fósil, pero obviamente con nuestro socio Porsche, ellos también están haciendo toda la investigación y desarrollo, asegurando con los motores de ellos que no hay problema. Efectivamente, ya están utilizando esto en los eventos de eSports, también eventos cooperativos de Porsche, pero en el futuro, con más disponibilidad, también viabilizar la compra, digamos, al mercado general. Y ahí en el futuro uno llega a la estación de gasolina y vas a tener opciones. Vas a tener la opción de comprar una gasolina sin huella de carbón, sintetizada, o en base de energías fósiles convencional. Quizás ya para cerrar, porque desde Siemens Energy tenemos un enfoque en Power-to-X, no solamente el electrólisis, sino también la integración. Bueno, porque obviamente en las últimas décadas tenemos mucha presencia en Bolivia, en toda la región, con la generación de electricidad. Entonces entendemos muy bien el origen de los electrones y podemos contribuir con nuestras propias turbinas eólicas, con balance de planta para la construcción de parques fotovoltaicos, transformadores, rectificadores, media tensión y toda la grid connection, y luego llevar estos electrones al centro de consumo en el electrolizador, y luego no solamente queda ahí, sino balance de planta, ¿no? Los servicios auxiliares de una planta de producción del hidrógeno con sistemas de enfriamiento, de compresión, de almacenamiento, el tratamiento de agua. Y en última, si fuese necesario, como ya vimos en el ejemplo de Chile, estamos haciendo la integración de síntesis de metanol u otros elementos, tal vez amoníaco, integrando tecnología existente de socios químicos para luego llegar al producto final. Y todo eso, si fuese necesario también en modo turnkey, eso es la fortaleza de complementar este portafolio de Siemens Energy aquí en el mundo del hidrógeno verde, Power-to-X hacia el futuro. Entonces estamos convencidos, de nuevo, que las condiciones de la red, la disponibilidad de energías renovables ya está, para también alimentar una cadena de producción del hidrógeno verde a través de electrólisis y así lograr el acoplamiento de sectores, poniendo a disposición moléculas descarbonizadas, inclusive combustibles líquidos sin huella de carbón, para hacer un plug and play con las infraestructuras existentes. Y eso es el momento de actuar. La tecnología ya está disponible. Estamos viendo los primeros proyectos arrancando para que también desde la región de América Latina, desde Bolivia, estamos también contribuyendo, generando los productos, la energía descarbonizada para abastecer la Unión Europea, otros continentes que no tienen esos beneficios de energías renovables con tanta riqueza, tanta abundancia. Entonces, la competitividad aquí de la región es muy alta y estamos como Siemens Energy con todo nuestro equipo también en Bolivia a disposición para acompañarles en este camino y viabilizar primeros proyectos de Power-to-X, integrando hidrógeno verde en las cadenas productivas de la industria doméstica en Bolivia o también pensando en la exportación de los productos finales. Muchas gracias por la invitación, por la oportunidad de compartir un poco por qué estamos convencidos que el hidrógeno verde tendrá este rol importante. Y entonces, Miguel, ya te paso la palabra nuevamente para abrir un poco preguntas y respuestas. Muchas gracias, Andreas. Realmente muy amplia la presentación.
creo que nos da el big picture, la imagen general de cuál es la situación hoy día en el tema tecnología y la aplicación en la industria del hidrógeno. Javier Miranda tiene un comentario. Cuando se revisa las capacidades de producción de diferentes proyectos, nos encontramos con que una planta solar de 60 megas puede asociarse a una planta de electrólisis de 40 megas y en otro caso, una planta solar de 100 megas se asocia a una de electrólisis de 20 megas. ¿Hay alguna constante? Gracias, Javier. Es una muy buena pregunta. Y tu observación es bastante precisa y bastante correcta. Es sorprendente, digamos, cómo cada proyecto tiene su propia lógica, su propia ingeniería. Yo creo que lo que hay que buscar es que maximizamos las horas de operación en full load, en carga completa, para aprovechar al máximo la base instalada de la tecnología. En la presentación vimos, ¿cierto?, en el gráfico que las horas de operación te bajan la curva de costo de la producción. Entonces, en el caso que tú mencionas, ¿cierto?, tamaño de las plantas fotovoltaicas, sabemos que el sol está disponible durante las 8 horas del día, entonces no da para dar continuación a la operación de la planta de producción del hidrógeno. Por eso se podría pensar en algunos casos en hacer un sobredimensionamiento de la base instalada fotovoltaica. Entonces estamos generando muchas más megawatt horas que se puedan aprovechar, sea a través de un almacenamiento eléctrico, tal vez baterías, tal vez una represa, un embalse de hidroeléctrica, pump storage, tal vez se hace un acuerdo regulatorio o sea, existen varios mecanismos, quiero decir, para que esta energía primaria fotovoltaica pueda asegurar mayores horas de operación de la planta de producción del hidrógeno. Yo creo que eso es una ventaja, los proyectos que logran combinar diferentes fuentes, tal vez acompañando con eólica, acompañando con la hidroeléctrica, para aumentar, maximizar las horas de operación de la tecnología para ganar competitividad. Eso sería la constante al final, pero cada proyecto tiene su propio contexto y de nuevo, desde Siemens Energy contamos con un portafolio también de consultoría que estaríamos ofreciendo a proyectos en desarrollo hacia un estudio para realizar este tipo de análisis, ¿no? Tendría un costo, quiero aclarar, pero es un portafolio comercial también de nuestra empresa, ayudar a la identificación de cómo optimizar un diseño, una ingeniería de un proyecto con estas características. Gracias, Andreas. Orlando Pérez comenta: Andreas, gracias por tu excelente presentación. Consultar cuál es el requerimiento de agua de los electrolizadores con tecnología PEM para producir 1 tonelada de hidrógeno. Gracias. Bueno, Orlando, el consumo de agua representa 10 litros de agua por cada kilogramo de hidrógeno que se va a producir. Y esa relación es muy definido por la estoquiometría, por las masas involucradas. Y quizás hago aquí, si me permiten, un pequeño paréntesis para explicar un poco mejor por qué este consumo de agua. Si se acuerdan un poco de las clases de química o física, ¿no? Existe una ley natural, que en este mundo las masas y las energías no desaparecen y no se generan nuevos. Todo lo que estamos haciendo en la química, en la física, es una conversión de energías, de masas, de una forma a otra. Entonces, volviendo a esto, aclarando eso o recordando eso, la materia prima de la producción del hidrógeno es el agua, ¿cierto?
Y la fórmula tú lo pusiste en la pregunta H2O. La molécula del agua tiene un átomo del oxígeno y los dos átomos del hidrógeno. Si nos acordamos también de la tabla periódica de los elementos, sabemos que hidrógeno tiene un protón, la masa molar del hidrógeno es 1, mientras que la masa molar del oxígeno son 16. Entonces H2O son 18, es la masa molar de la molécula del agua. Y dentro de este tenemos 2 porciones del hidrógeno en los 18 de la masa de la molécula del agua. Entonces es 1 en 9. Y ahí la masa del agua, esa relación ya demuestra que por flujo de masas, yo necesito 9 litros, 9 kilogramos de agua para ganar 1 kilogramo del hidrógeno, porque los otros 8 kilogramos va a ser el byproduct, el oxígeno. ¿Cierto? Entonces, eso es por la contribución de las masas del oxígeno y hidrógeno dentro del agua. Stoquiométricamente, entonces, la necesidad son 9 litros por cada kilogramo, pero también la planta de producción necesita otros procesos industriales del enfriamiento, de servicios auxiliares. Entonces, puede que exista alguna demanda de agua adicional, y ahí digo, más o menos son 10 litros de agua como consumo para cada kilo de hidrógeno. Y por eso es tan importante que siempre se asegura y se ve la sostenibilidad de la fuente de agua para no quitar agua a nadie. Eso puede ser inclusive tratamiento de aguas industriales para reciclar. Entonces ahí existen diferentes tecnologías. Obviamente el agua que entra al electrolizador tiene que ser súper limpio, extremadamente desionizado, pero básicamente puede ser agua de cualquier origen, siempre y cuando tenga los tratamientos y limpieza en las fases anteriores. Gracias, Andreas. Abel Nina pregunta, ¿cuál es el tiempo de vida útil del electrolizador Sealizer 300 y cuáles son sus periodos de mantenimiento? La tercera generación que, de nuevo, vemos aquí atrás en la pantalla, eso tiene una vida útil de 80.000 horas de operación equivalentes, o 10 años, lo que ocurra primero. Y cuando una planta de producción del hidrógeno llega al final de la vida útil, los 80.000 horas equivalentes, no quiere decir que lo tengo que botar, lo tengo que apagar, no. Yo puedo inclusive seguir operando después, pero ya todo el diseño de la planta llega a sus límites térmicos. El proceso electroquímico o nuestras plantas están diseñados a realmente llegar a estos 10 años con una producción nominal de estos 330 kilogramos de hidrógeno por hora, llegando a la vida final de la vida útil. Lo que va a ocurrir es que por límites térmicos del proceso electroquímico, yo tendría que bajar un poco la producción del hidrógeno por hora, pero podría seguir operando la tecnología. Y en últimas también sabemos que contiene metales nobles. Por supuesto, en Siemens Energy tenemos una economía circular, estaremos haciendo retrofit, retrostacking, para también extender la vida útil más allá de ese tiempo que te indiqué. Gracias. Víctor Tola pregunta cuál sería el costo promedio para la producción de energía eléctrica con hidrógeno verde con la tecnología actual, dólares megavatios. Excelente pregunta también. Y esa pregunta apunta a la cadena power to hydrogen to power. Entonces estaríamos utilizando energía eléctrica para producir hidrógeno, quemar el hidrógeno o reelectrificar el hidrógeno, obtener electricidad nuevamente. La verdad es que estos dólares por megawatt hora depende mucho de, primero, cuál ha sido el costo de la electricidad al inicio de esta cadena, ¿cierto?
pero por las eficiencias involucradas, no solamente en la producción del hidrógeno, ya vimos, más o menos 75%, pero si luego tengo un proceso térmico, y ahí sabemos inclusive un ciclo un ciclo de combined cycle, de ciclo combinado, ¿no? Aprovechando incluso la pérdida de calor con máximas eficiencias, pongamos 60% en la reelectrificación, ya te indica que el costo del megawatt hora al final va a ser un múltiple del costo inicial de la electricidad, que ojalá era renovable, ¿cierto? Por eso es que pensamos que existen otras tecnologías, porque si la demanda energética al final de la cadena es electricidad, entonces mejor me ahorro toda esta cadena de conversión y me quedo con las energías renovables desde el inicio. O sea, me encantaría vender mucho más electrolizadores, pero aquí quizás no tiene justificación económica, porque si la demanda final de la energía es eléctrica, no hay que pasar por moléculas. Quedamos en el mundo eléctrico, vamos a aprovechar tecnologías de almacenamiento eléctrico, sea baterías, sea otros componentes como un heat storage, y poder abastecer la demanda eléctrica al final nuevamente. Creo que todavía el hidrógeno no tiene su fortaleza en ese sentido. En unas décadas más, sin duda, si queremos descarbonizar también todo el mundo eléctrico, hay que hacer este camino. Alemania lo va a tener que hacer, por ejemplo, tienen tanta energía eólica offshore del Mar del Norte que no se está desaprovechando. Ahí sí tendría sentido en mirar esta cadena porque el costo inicial es casi cero, si no sería desperdiciado. Pero hay que mirar con cuidado. No, el caso técnico es totalmente viable, pero el modelo económico para que eso tenga sentido. Javier Porres pregunta, ¿qué requerimientos técnicos especiales se requieren si aplicamos generación geotérmica y utilizamos el vapor de agua para la electrólisis y obtención de oxígeno e hidrógeno? En la asociación con geotérmica veo la ventaja que es una energía renovable continua, entonces tiene potencial de garantizar más horas de operación de la tecnología, por ende sea competitivo. Y en relación con geotermia, yo veo otra aplicación interesante, porque típicamente por las zonas de geotermia, a veces hay emisiones de CO2 de la Tierra que son inevitables, asociados a actividades volcánicas, a actividades geológicas que están emitiendo CO2. Entonces, donde tengo geotérmica, es muy probable que también tengo una fuente inevitable del CO2. Eso me hace pensar que sería una buena combinación para el síntesis de hidrocarburos, haciendo producción del hidrógeno verde en base de la electricidad geotérmica y también puedo capturar flujos de CO2, ojalá que sean en altas concentraciones, porque ahí sería más competitivo, más económico capturarlo y poder sintetizar combustibles sintéticos aprovechando lo que nos regala la Tierra en calor, en emisiones y así alimentar también una cadena de combustibles líquidos sintetizados. Gracias, Andreas. Para ir cerrando, no sé si Eduardo Paz tiene algún comentario respecto a la presentación de Andreas o alguna pregunta que surja para cerrar. Bien, si no, tengo a Freddy Koch, que también va a hacer unos comentarios finales sobre la presentación, pero también sobre el concepto general que hemos manejado a lo largo de estos 4 días y que me parece importante porque Freddy, que representa también a Swiss Contact,
a la cooperación suiza y está trabajando en coordinación con GIZ en todos estos proyectos, nos puede dar una visión final también de toda esta estrategia y todo este panorama, el big picture que decíamos antes. Freddy, buenos días y adelante. Muchas gracias, Miguel. Buenos días a todos los que están compartiendo este evento tan interesante, estos 4 días de jornada que ha sido fantástico realmente. Yo no pude seguir todos en la totalidad, pero sí estuve tratando de estar en la mayoría de los eventos. Muchas gracias de entrada por la invitación a ser parte de esta iniciativa, a GIZ, a Miguel Beglinski, a todo el equipo. Para nosotros como SwissContact estamos trabajando en temas de descontaminación del aire en América Latina. Hace un tiempo hicimos precisamente un evento sobre la implicancia y la perspectiva del hidrógeno en la región, en América Latina. Andreas nos estuvo acompañando también ese evento. Muchísimas gracias por todo su apoyo, a Swiss Energy que participó del mismo. Y ya ahí veíamos que países como Chile están llevando la avanzada en la región, pero con una visión de largo plazo que empieza por unos primeros pasos. Siento que es muy importante entender este mensaje que se manda. No es que se construyen estos procesos de introducción de nuevas tecnologías como la del hidrógeno de la noche a la mañana, ni podemos ir de 0 a 100. Es importante que se tengan proyectos iniciales donde ganemos experiencia, donde formemos gente en Bolivia y donde tengamos una visión clara de hacia dónde podemos ir. Las intervenciones a mí me llaman a la reflexión de que existe un bagaje, existe una amplia carta de posibilidades de generar hidrógeno en Bolivia a partir de fuentes térmicas, a partir de fuentes fósiles, a partir de fuentes renovables, ojalá en su mayoría, para diferentes usos y aplicaciones también. Entonces siento que los siguientes pasos en Bolivia deberían ser tener una estructura técnica muy bien realizada por gente con muchísima experiencia, decirnos los espacios, las oportunidades para Bolivia están aquí, aquí, aquí y aquí. Eso en un documento estratégico a nivel país, posiblemente al inicio nos cueste más de lo que nos pueda generar con rédito, pero son inversiones. Hay que verlas como inversiones del país precisamente en esta mirada de largo plazo que deberíamos tener en temas tan importantes como la generación de energías limpias, llamémoslo así, porque esa es la tendencia a nivel global. Entonces, una invitación para que sigamos como Bolivia esto y pongamos algunos proyectos piloto pequeños que nos lleven ya a ganar mucha experiencia. Ahí en los trabajos que hicimos en electromovilidad también se ha recomendado de que si queremos poner buses, ¿no? Podemos poner 500 buses mañana. Tenemos que hacer un piloto, tenemos que poner 3, 5 buses aquí a funcionar y ver cómo se comportan en situaciones extremas de calor como en Santa Cruz o en altura como en la ciudad de La Paz, cuáles son sus rendimientos. Y si no partimos de estas primeras experiencias, es difícil que nos arriesguemos como país a poder hacer grandes inversiones en este tipo de nuevas tecnologías. Entonces ahí quería dejar estos 2 mensajes y nuevamente todo el compromiso de SwissContact a poder seguir apoyando el país en esta temática tan importante. Muchísimas gracias, Andreas, Miguel y a todo el equipo de GIZ. Gracias, Freddy. Freddy Koch de SwissContact. Importante la participación y el apoyo en estas iniciativas también. Andreas, creo que con esto cerramos. Muchas gracias por el aporte tan valioso de Siemens Energy a través de tu presentación y de todo el trabajo que está desarrollando en Bolivia. Con mucho gusto. Muchas gracias nuevamente. Cuídense todos. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Para ir cerrando nuestra jornada de hoy y también ir cerrando nuestra conferencia en general de estos 4 días, voy a invitar rápidamente a Javier Miranda, que es especialista en energía nuclear, que pueda, por favor, darnos también una visión final y su evaluación sobre esta conferencia que ha sido organizada por la GIZ en coordinación con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas. Javier, si estás con nosotros, adelante, por favor. Ok, muchas gracias. Primero que nada, un saludo a nombre de mi viceministro, Adolfo Artes Prado, y el agradecimiento a la GIZ y a SwissContact, auspiciadores del presente evento,
así como a Inicio y Siemens Energy y los distinguidos expositores y los participantes que hemos tenido a lo largo de todo el evento de estos 4 días. Queríamos comentarles que el Estado Plurinacional de Bolivia está adoptando políticas para desarrollar el hidrógeno verde como una fuente de energía orientada al cuidado de la madre tierra y como una gran posibilidad de la valorización de los recursos naturales renovables para la generación de energía, que es fundamental para el desarrollo industrial y para generar nuevos ingresos para nuestro país a través de la exportación a mercados internacionales. En este sentido, se está incorporando en el Plan General de Desarrollo Económico y Social y se asume el compromiso de su implementación. Queríamos comentar algunas ventajas que tiene Bolivia, ¿no?, para el desarrollo del hidrógeno verde. Es uno de los países que recibe mayor radiación solar y cuenta con altos índices eólicos. Asimismo, cuenta con una importante capacidad de generación con fuentes solares y eólicas y tiene excedentes que pueden ser utilizados para producir hidrógeno verde ya no más. Se ha logrado con éxito la introducción del gas domiciliario y se ha masificado el uso de gas natural vehicular. Asimismo, se ha logrado reconvertir las termoeléctricas alimentadas con gas natural, combinando con turbinas de vapor, incrementando su capacidad de generación de manera importante. Y por otra parte, Bolivia cuenta con infraestructura de transporte y logística de gas natural que podrá utilizarse para el transporte del hidrógeno. En el mercado interno, la combinación de hidrógeno con gas natural como combustible para gas natural vehicular, gas natural domiciliario e industrial y las plantas termoeléctricas podrá ser un éxito y se incrementará partiendo desde 15% en función al desarrollo tecnológico hasta llegar al 100%. En cuanto a la exportación, se tienen muy buenas perspectivas. Bolivia cuenta con ductos hacia el Océano Pacífico que pueden ser reacondicionados para exportación y cuenta con una amplia experiencia en exportación de gas natural a la República de Argentina y de Brasil por más de 20 años, sin interrupción, por lo que se muestra como un socio confiable y seguro. También hay que manifestar que se cuenta con plantas de liquefacción con capacidad para producir LP que se exporta ahora hacia Paraguay y se tiene una amplia experiencia en su manejo que puede ser aprovechada para el manejo del hidrógeno. En este contexto, con el apoyo del BID y otras agencias, se están gestionando financiamiento para la elaboración de los estudios para un programa de desarrollo de hidrógeno verde en Bolivia, a través del cual se espera lograr una hoja de ruta que contenga un documento para el programa, con un diagnóstico, la definición de políticas y estrategias y perfiles de proyectos para desarrollar la industria del hidrógeno verde. Asimismo, este estudio nos va a dar un documento base para la contratación de una planta de electrólisis que podrá estar integrada a una planta existente, ya sea solar o eólica. Ahora, para acompañar la implementación del programa, requerimos de la cooperación internacional apoyo y financiamiento para implementar lo siguiente: desarrollo de recursos humanos, financiamiento para un conjunto de plantas para hidrógeno verde, el desarrollo de la infraestructura, el transporte y almacenaje, el desarrollo de la normativa, apertura de mercados de exportación y el financiamiento para una plataforma de innovación y desarrollo tecnológico. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Javier. Importantes palabras, y voy a invitar también a Rudy Mamani, especialista en energías renovables del Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas, para sus consideraciones finales. Rudy, te escuchamos. Sí, buenos días a todos los colegas. Bueno, primeramente agradecer las excelentes ponencias de los expositores. Creo que han sido jornadas muy ilustrativas para el sector eléctrico. Unas creo que de las más importantes para
poder incursionar justamente en la temática del hidrógeno verde. Quedamos profundamente agradecidos por habernos compartido las diferentes experiencias de los países, no solamente de la región, y esperemos que a partir de ahora podamos seguir trabajando más en esta temática. Creo que va a ser de interés mundial, y mientras más compromiso tengamos en el desarrollo de esta nueva alternativa, va a ser que el progreso y el desarrollo de las personas se vea de forma notable, ¿no? Solamente quedar agradecido nuevamente, y esperemos que a futuro nosotros también podamos compartir nuestras experiencias al resto de los países. Gracias. Muchas gracias, Rudy, por esas palabras finales a nombre del viceministerio. Gracias por la gentileza. Y para cerrar este evento, finalmente voy a invitar a Arturo Loaiza a nombre de la GIZ para que pueda cerrar con las palabras finales nuestro evento virtual. Muchas gracias, Miguel. Bueno, en este evento hemos podido ver cada vez que el hidrógeno verde es una gran alternativa para descarbonizar ciertos sectores como el transporte o algunos sectores industriales que consumen mayor electricidad. En estas sesiones hemos visto cómo el hidrógeno verde puede convertirse en un elemento fundamental para acelerar la transición energética y generar también importantes ventajas socioeconómicas y ambientales, constituyéndose en una alternativa sostenible y comercialmente viable. También hemos visto perspectivas y los avances que tienen en esta temática desde una perspectiva de planificación. Esa ha sido la concepción que hemos hecho de este evento. Hemos conocido experiencias en Europa, regionales y en específico de Brasil, Chile y México. En estos países la GIZ trabaja en el marco de acuerdos bilaterales específicos para la promoción de esta temática. Queremos agradecer a nuestro socio, el Ministerio de Hidrocarburos y Energía, por la convocatoria a todo el sector eléctrico nacional a este evento, que busca socializar esta importante temática que cada vez toma más relevancia en la región. También un importante agradecimiento a Siemens Energy, a la consultora Inicio y a los ponentes por sus valiosos aportes. Esperamos que estas experiencias e información que se ha discutido haya servido de insumo y que fortalezcan las expectativas y planificación estratégica que el Ministerio de Hidrocarburos y Energía lleva a cabo para la promoción del hidrógeno verde. Muchas gracias también a ti, Miguel, por la excelente moderación y, bueno, por nuestra parte, agradecidos con todos por su tiempo y por encontrarnos nuevamente en un próximo evento. Muchas gracias, Arturo. Arturo Loaiza, de la GIZ, organizador de este evento. Gracias a todos por su participación. Esta ha sido la conferencia virtual Hidrógeno Verde, una alternativa para la descarbonización de Bolivia, organizada por la GIZ en coordinación con el Viceministerio de Electricidad y Energías Alternativas del Ministerio de Hidrocarburos y Energías de Bolivia, con el apoyo de Swisscontact, la consultora Inicio y Siemens Energy. Muchas gracias a todos. Hasta pronto.